Muchos nos han dicho a los mexicanos que no somos racistas, que no discriminamos como lo hacen, por ejemplo, los estadounidenses. Lo que nos dice la historia, sin embargo, es algo muy distinto. Beatriz Rivas es novelista, no es historiadora. Ella está presentando esta novela que tengo aquí conmigo que se llama Jamás Nadie. Aquí el problema de la novela es que nos muestra una realidad de la cual me parece muchos mexicanos no estamos conscientes. Beatriz Rivas, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Y efectivamente no estamos conscientes de esta historia de discriminación contra los chinos allá a principios del siglo XX, pero es terrible la historia que tú narras aquí dentro de una novela compleja, pero que tengo entendido que está históricamente bien documentada. Cuéntanos, ¿qué tanto discriminábamos a los chinos? Pues por completo, es un hecho terrible porque nosotros llamamos a los chinos. En esa época teníamos necesidad de trabajadores en todo el norte, los mexicanos se iban a Estados Unidos, como ahora, les pagaban mejor y no había mano de obra en el norte. Porfirio Díaz quiere importar mano de obra europea para blanquear la raza. Los europeos no quieren venir y mandamos traer chinos. Y ya que los trajimos a México para que trabajaran, porque son muy buenos trabajadores, los masacramos en Torreón en 1911. Los maderistas que entraban a la ciudad y los pobladores aprovechando la revuelta también los mataron, y aparte de una forma cruel y horrorosa. Y lo peor no solo es eso, que es un capítulo espantoso de la historia, sino que era un rechazo a los chinos, pero a nivel institucional, digamos, a nivel de gobierno. No me acuerdo en qué página hay leyes. discriminación de claro. Que si hay leyes, por ejemplo, se prohibió el matrimonio de chinos con mexicanos, ¿no es así? Las mexicanas que se casaban con un chino perdían la nacionalidad. Es una cosa terrible. Cuando lean la novela van a ver, hay 2 o 3 páginas con todas las leyes que se hicieron a nivel estatal en todos los estados del norte de la República contra los chinos. A mí lo que me parece... Es una novela, Beatriz, pero sí está bien documentado. Eso sí son leyes reales, sí fue discriminación. ¿Y la matanza de Torreón sí existió? Absolutamente, absolutamente. Hay muchos... No hay tanta información porque nos hemos... ¿Cegado nosotros mismos? La hemos ocultado. Encontré muchas cosas, hay mucho en el archivo de la Universidad de Arizona, gran parte del archivo de las cartas de Arana se quedaron en el archivo de Arizona porque su familia se fue a vivir ahí, y además tuve la fortuna de encontrar una investigación maravillosa de Julian Herbert, que es un gran escritor, que escribió una novela, ensayo, como ensayo ficción sobre este hecho. Estuvo en Torreón, estuvo preguntando, y claro que es real. El gobierno al principio, en esa época, dijo primero que no era cierto cuando el gobierno chino pues levantó una... Y ya era el gobierno maderista, ¿no? Ya, primero dijeron que no había sido cierto y después le quisieron echar la culpa a los chinos. Y los chinos lo único que hacían ayer era, pues tenían restaurantes, tenían lavanderías. Que además eran prósperos, ¿no? Porque trabajaban muy duro. Y eso generó esta actitud en contra de ellos. Precisamente, eran muy trabajadores, trabajaban incluso los domingos, no cerraban a mediodía como los mexicanos, empezaron a prosperar a tal grado que el dueño de un banco era chino, de uno de los bancos principales en Torreón, que obviamente el banco lo destrozaron en esa revuelta de mayo de 1911. O sea, los hechos son absolutamente históricos. Obviamente es una novela, escojo un personaje. ¿Quién es el personaje? She Yan, cuéntanos de tu personaje. She Yan es un joven que llega a los 15 años en 1910, un año antes de la matanza, a trabajar, a alcanzar a su padre, a su hermano y a su primo, y lamentablemente ve cómo los asesinan enfrente de él, y sobrevive. Él se esconde, era muy ágil y todavía era muy pequeño, muy delgado, se esconde, sobrevive, y entonces después se va a Mexicali, tiene que también huir de Mexicali para acabar en la Ciudad de México. Y es su historia, es esta historia del sobreviviente, esta historia del migrante, que para mí representa pues, a todos los migrantes, no solo chinos de esa época, sino a todos los migrantes que hoy en día pues, mueren al tratar de cruzar el Mediterráneo desde África para llegar a costas italianas o a costas españolas. Cuéntanos de Mía, que es otra protagonista de tu historia, ya una protagonista posterior. Cuéntanos. Mía o Mian, que es un nombre chino, es la hija de Yan She, es de madre mexicana, padre chino, ya nace en México y no conoce la historia de su papá. Ella siempre le ha tenido resentimiento a su padre porque es un hombre como muy hosco, ¿no? Reservado, y que además
odia aparentemente todo lo chino. No quiere que ella hable chino, no hay nada chino en su casa, no se come comida china. Y ella entiende después, mucho tiempo después, ya a sus 68 o 67 años, huérfana, por qué su padre hacía lo que hacía. Se entera en ese momento que su padre es un superviviente del genocidio en Torreón y se da cuenta que el rechazo a los chinos es para sobrevivir. Cuando él tiene a su hija, él decía, no quiero que mi hija tenga los ojos almendrados y oscuros como yo quisiera que los tuviera como su madre, porque sabe que si es china y parece china, va a ser rechazada. O sea, él sabe el peso que cargan los migrantes, el rechazo, los prejuicios a los que se tienen que enfrentar. ¿Cómo te encontraste la historia, Beatriz? En el Museo de la Memoria y la Tolerancia pusieron una exposición. Ya no llegué a verla, yo leí la noticia en el periódico, corrí al museo y cuando llegué le habían quitado hacía 3 o 4 días, pero me impresionó porque yo no la conocía. Y además salió en un momento en que Trump todavía no era presidente, pero lanzaba estos discursos, ¿no? Racistas y clasistas contra muchos, pero también contra los mexicanos. Dije, bueno, ¿cómo somos los mexicanos? Que somos muy buenos para gritar y levantar la voz en contra de Trump y en contra de todos los que rechazan a nuestros migrantes, que está bien, hay que gritar y levantar la voz, pero no vemos cómo somos. Y no solo en Torreón en 1911, yo creo que actualmente seguimos siendo profundamente racistas y prejuiciosos. ¿Cómo tratamos a todos los centroamericanos que pasan por nuestro territorio, tratando de llegar a Estados Unidos para encontrar una mejor vida? La novela tiene unos fragmentos con información de las migraciones. ¿Por qué meter eso? ¿Ayuda la novela o no? ¿Es una especie de obstáculo para el desarrollo de la novela? Yo lo que quise hacer con estos periplos migratorios, bueno, en primer lugar, cuando me enteré de este tema, me puse a revisar los periódicos y me di cuenta la gran cantidad de noticias de migrantes que salen todos los días. Sobre todo en esa época había mucho, por ejemplo, de noticias de sirios. Y los recorté. Y ahí los tenía un folder gigante con muchas noticias y quise meterlas un poco para decirle al lector, esta no es una historia aislada, esto que está pasando pasó antes, en 1800, en 1900, y sigue pasando todos los días en nuestro planeta. Si vas a Torreón, no sé si has ido a Torreón y le preguntas a la gente, ¿hay conciencia de la matanza de 1911? Muchos lo niegan. Eso le pasó, por ejemplo. Sí, no dicen que eso no es cierto. Muchos siguen diciendo que fue culpa de los chinos. Algunos lo aceptan. ¿Qué se supone que hicieron los chinos para ameritar pena de muerte? Dicen que ellos fueron los primeros que dispararon contra los maderistas. Que bueno, no sé, no hay manera de sostener, bastante poco, porque aparte ni siquiera tenían armas. Sí, bastante. Realmente eran muy pacíficos. Me encontré, ya que publiqué la novela, se me acercó un señor y me dijo que su padre había sido médico en Torreón, él vivía en Torreón, que le había tocado atender a varios de los chinos heridos y que efectivamente los chinos no tuvieron nada que ver. ¿Qué tanto investigas cuando haces una historia? ¿Has tenido algunas novelas con, pues no sé, con carácter histórico, con Napoleón, por ejemplo, pero qué tanto te metiste a hacer investigación y qué tanto dejas que fluya la historia? Bueno, es mucha investigación lo que hay que hacer, sobre todo para algo tan grave, ¿no? También como Napoleón o Voltaire. Leo, pues, normalmente entre 40 libros. Trato de que sean fuentes primeras, de que no sean novelas sobre los hechos. Por eso el libro de Julian Herbert es buenísimo, porque él fue a los hechos. Incluso viajé al pueblo de Yanshe en China. Elegí un pueblo, porque es un personaje ficticio, un pueblo que está a 1 hora de Shanghai. ¿Yanshe o Sheyan? En chino es Sheyan, porque es primero el apellido, ya en México sería Yanshe y después se lo cambia a Juan. Fui a este pueblito, estuve ahí una semana, además con una guía historiadora, porque es uno de los pueblitos que más se han conservado. O sea, ¿y si hubo un personaje con ese nombre o un personaje similar? El personaje es completamente ficticio. Yo traté de buscar un personaje que fuera real, que fuera superviviente y no encontré. No encontré para nada y hasta ahorita nadie se me ha acercado. Se me han acercado de la comunidad china, por ejemplo, de Hidalgo, para que vaya a presentar el libro, pero todavía no hay nadie que me haya dicho mi papá o mi abuelo es sobreviviente o fue sobreviviente de este genocidio. Pero sí se investiga mucho y ya que investigas, pues ya tienes que dejar que los personajes fluyan por sí solos. Los dos personajes principales, Mia y Yan, son obviamente ficticios, pero todos los demás, incluyendo Arana o hasta Plutarco Elías Calles, etcétera, etcétera, son absolutamente reales.
¿Dónde nos quedó Beatriz Rivas, la escritora de libros más bien de juego, lúdicos? Ahora nos ofreces esto que es muy triste de alguna forma, es un capítulo muy triste de nuestra historia. Sí, creo que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. No sabía lo de Torreón, pero a mí la intolerancia y los prejuicios de los mexicanos se me hacen terribles. Este clasismo, elevadores en los condominios de lujo, elevadores para la servidumbre, ¿no? Esta manera de rechazar a los que son de un color diferente, de una clase social distinta, siempre me ha parecido indignante y vergonzoso. Entonces, cuando leo este pasaje, cuando me entero de este pasaje y empiezo a leer sobre el pasaje, me dio como la oportunidad de poner en esta novela esta indignación que he cargado, yo creo que desde chiquita. ¿Qué reacciones has tenido? Ya me contaste algunas de ellas por parte de algunos miembros de la comunidad china, también este rechazo que has encontrado, pero ¿qué más reacciones has tenido? Me llama la atención. Favorables, toda la gente que ha leído la novela, se le hace una novela fuerte, porque incluso empieza, el primer capítulo es directo, vamos a esta masacre, y les ha gustado mucho. Ha gustado mucho sobre todo a los periodistas, porque es como más periodística tal vez que mis otras novelas. No hay pasajes eróticos, creo que es la primera novela que escribo sin pasajes eróticos, pero sentí que no... No hay amores adúlteros. No hay amores adúlteros. Y finalmente, ¿cómo se va forjando el personaje de Juan? ¿Cómo haces para preservar la atención sobre este personaje que tú misma estás señalando como adusto, como retraído, como un personaje encerrado en sí mismo, incluso que al grado que no genera esta cercanía con su hija? Pues me costó trabajo, lo que fue el reto más importante de la novela, porque además, bueno, yo soy mujer, pues nací en el 65 y soy mexicana, ¿no? Él es un hombre que nace en 1895 por ahí, chino. Sí me tuve que meter mucho en su cultura, por eso decidí irme a China, aparte que, bueno, tuve esta oportunidad. ¿Y qué encontraste en esa visita? Bueno, dices que encontraste la aldea, nos decías que es una aldea muy bien preservada. Es una aldea que se ha conservado casi igual durante 100 años. ¿Alguna idea, mantiene la comunidad el recuerdo de aquellos que se fueron a la migración? Sí, claro. Sí, claro, absolutamente. La novela se llama Jamás Nadie, la publica Alfaguara, la autora Beatriz Rivas. Es un privilegio nuevamente poder conversar contigo. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.